Vale, pues estamos ya grabando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, bienvenida a lo que es Kubernetes en español. Muchas gracias. Hola, Víctor. Tal vez deberíamos presentarnos un poquito. Pues sí, yo me llamo Ara Pulido, soy Engineering Manager en Bitnami. Trabajo en el equipo de Kubernetes y SRE. Y mi compañero es Víctor, que se presenta. Soy Víctor Clau, trabajo también en Bitnami, soy el director de ingeniería. Y la última vez que Ara y yo estuvimos haciendo un vídeo así que sale por la internet, hace como casi 10 años, ahora un poquito menos, ¿sabes? Pero no sé, bueno, estamos Un hablando poco menos, un poco de menos. certificación de Ubuntu. Y bueno, ahora hemos dado unos tumbos por lo que es el mundo de código abierto y seguimos en código abierto, pero ahora con Kubernetes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, estamos hablando aquí un poquito de qué hacíamos, ¿no? Para la comunidad española de Kubernetes, que hay muchas cosas en inglés y decidimos que tal vez estaría bien empezar unos vídeos en español. Entonces, ¿qué crees que tenemos pensado para esta serie? ¿Eh? ¿Para la serie completa o para el capítulo Sí, de hoy? no, para la serie completa, luego lo explicamos. Sí, la idea es un poco el ir haciendo capítulos de una media hora cada uno, donde presentamos los distintos aspectos de Kubernetes. Empezaremos por cosas un poco más básicas, pero la idea es ir un poco ampliando el contenido y ir a contenidos más avanzados según vamos avanzando. Muy bien. Y yo, mientras tanto, voy a hacer un poco de publicidad encubierta. De Bitnami. Y hoy vamos a cubrir, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es, siempre se llama el 101, pero es el capítulo 1. Y vamos a hablar un poquito de lo que es Kubernetes como orquestador de contenedores, ¿no? Kubernetes es un tema muy largo, por eso vamos a hacer una serie de sesiones, ¿no? Tenemos unas slides que las publicaré con el vídeo en los comentarios. Pero básicamente nosotros en Bitnami hacemos unos cursos de formación, tanto en Sevilla como en otros sitios, en San Francisco, en México, y hemos decidido reusar algunas de los contenidos que tenemos para estas sesiones, ¿vale? Entonces empezaremos un poquillo explicando lo que es Kubernetes a un alto nivel, pero no vamos a entrar en todo el detalle de cómo montarte tu propio Kubernetes o instalarlo o configurar las herramientas hoy, ¿vale? Os daremos unos links para que lo podáis leer y si no, a lo mejor lo cubrimos en otras sesiones más adelante. Para empezar, ¿sabes? Decir que Kubernetes es un orquestador de contenedores, ¿no? Te lleva tu propio cluster. Al fin y al cabo son configuraciones de virtual machines. ¿Cómo dices virtual machines en español? Claro, no me sale. ¿Máquinas Máquinas virtuales? virtuales. ¿Máquinas virtuales? Venga, va. Aceptamos, vale. Máquinas virtuales y se instala básicamente Kubernetes en sí mismo. Son varias piezas de software, ¿no? No es el Kubernetes.exe y ahí vas, ¿no? Hay varias partes que hacen distintos trabajos. Tal vez lo más importante es etcd, que es una base de datos distribuida de keeper values, se llama. Entonces, tú almacenas un valor para una llave, ¿no? Y todo lo que se hace en Kubernetes se almacena a través de eso, ¿no? El encargado de almacenar las cosas ahí es el API Server, y el API Server es un trozo de código que te permite conectarte a lo que tú verás como Kubernetes, ¿no? A través de kubectl o cualquier otro, o directamente con la API. Luego hay varias piezas de software, no voy a entrar en todos los detalles de lo que hacen, pero que se encargan de pues, poner los contenedores en las máquinas virtuales que les tocan, exponer puertos y cosas así. Entonces, hoy lo que vamos a ver es lo más básico, que es la unidad que se llama un pod. Y ahora hablaré de ello en un ratito. Como comentaba, hay varios recursos que puedes mirar. YouTube channels como este, ahí es donde dice ahora, por favor, suscribiros. Y si queréis jugar un poquillo, yo creo que vamos a hacer unas demos hoy. Ahora y estás usando Minikube, ¿verdad? Sí, estaré usando Minikube, que es un entorno para utilizar Kubernetes en tu laptop. O sea, no es un entorno de producción para nada, es simplemente para
como desarrollador o como para hacer pruebas en Kubernetes. Si no tienes un entorno de desarrollo de producción o no quieres usarlo, puedes usar Minikube para probar alguna de estas cosas. Y es básicamente es un binario que te puedes instalar tanto en macOS como en Linux como en Windows, que te genera un entorno virtual en tu laptop muy parecido a lo que sería Kubernetes en producción. Y sí, a veces un poco tiene la restricción de que puede correr un poco lento en tu laptop, ¿no? Si no tienes un laptop súper bueno. Entonces, de hecho, cuando hemos hecho cursos de formación, la gente se trae su propio laptop, encontramos que a veces, si tienes poca memoria o es un sistema operativo una versión un poco antigua, tal vez sobre todo con la gente que use Windows, el rendimiento no es genial, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos es crear lo que llamamos nosotros Kubernetes Sandbox, que es una máquina virtual que es muy parecido a lo que hace Minikube, pero en una máquina virtual. Te la puedes lanzar en cualquiera de las nubes que soporta Bitnami. Entonces, si os vais a bitnami.com stacks, ahí encontraréis una que se llama Kubernetes Sandbox y podéis ver, en este caso os doy directamente el link para lanzarla en Amazon, pero también la podéis lanzar en otras nubes. ¿De acuerdo? Y ya te viene con bastantes cosas preinstaladas. Muy bien, pues empecemos por lo importante que es, ¿no? Yo quiero poner una aplicación, ¿no? En Kubernetes. Tengo una aplicación ejecutando ahora mismo y la quiero poner en Kubernetes, ¿no? Un escenario normal de aplicaciones hoy en día, una aplicación nativa de la nube sería, pues bueno, el tema de tener un frontend y un backend, ¿no? Pero normalmente quiero tener un frontend que no se me caiga. Entonces voy a tener como varias instancias de este frontend. Ahora, tradicionalmente, lo que harías es poner varias instancias en la nube o máquinas virtuales en VMware o lo que estés ejecutando para tu frontend y luego meterle un load balancer, ¿no? Un load balancer es un balanzador de carga. Voy a decir que eso es la palabra de la RAE para load balancer. Y claro, entonces lo tienes que configurarlo, registrar las máquinas, y pues la máquina nueva registrarla, y hay maneras de hacerlo un poco más automático, pero bueno, lleva su tiempo y su coste, ¿no? Luego, para el backend necesitarías, pues bueno, digamos que una manera de guardar datos, ¿no? Puede ser una base de datos distribuida, también tendríamos varias réplicas. Si miras el catálogo de Bitnami puedes encontrar clusters de MySQL o de Cassandra, ¿no? Entonces te configura 3 o 4 máquinas virtuales, esclavo, master, todas estas cosas. Y también le pones otro load balancer delante de la base de datos para poder hablar con él. Y cuando acabas con esto, pues ya, primero, te cuesta un pastón, pero también tienes muchas máquinas ahí puestas y los balances configurados que a lo mejor no están utilizados al 100%, ¿no? O sea, a lo mejor tu aplicación no consume todo lo que es esa máquina, pero por si acaso algún día lo hace, o también por tener separación, ¿no? Que si se te cae una máquina o se te cae toda la aplicación, necesitas crear estos recursos. Entonces, lo que podemos ver aquí, que la manera tradicional ahora mismo de poner aplicaciones en la red o en la cloud es muy asociada de la aplicación y las máquinas, ¿no? Está muy coupled, ¿no? ¿Cómo dices eso? Es que me cuesta ya incluso hablar en castellano. Tendría que ser Kubernetes en Spanglish ahora, yo creo que sí. Podemos hacer Kubernetes en Spanglish. En Spanglish, a lo mejor lo he cambiado el nombre del canal. Pero básicamente no puedes desasociar el concepto de una máquina con el concepto de aplicación, ¿no? O sea, tienes que decir, bueno, si quiero que mi aplicación no se caiga, tengo que tener tantas máquinas y tengo que configurarlo de esta manera. Y es bastante de uno a uno, ¿no? Lo que quieres conseguir sigue siendo lo mismo, ¿no? Cuando te mueves a Kubernetes, que tienes que tener downtime, que si algo falla, pues tengas otras máquinas otras partes de tu aplicación que están preparadas para coger esa carga, ¿no? Y que, bueno, si tienes una carga muy, muy grande, la puedas escalar hacia arriba. Y si, yo qué sé, este fin de semana y no tienes muchos usuarios porque tu aplicación es así, pues puedas cerrar algunas máquinas y ahorrarte unos dinerillos, ¿no? Que siempre va a haber. A nivel de Kubernetes, pues el concepto sigue siendo más o menos el mismo, pero lo que te hace es que Kubernetes se encarga de mucho de estas configuraciones para ti, ¿no? Tú le das unas máquinas virtuales y las piezas de software que hemos visto antes te permiten configurar muy básicamente a través de una API cómo correr tu aplicación que está containerizada
de manera que tengas los mismos beneficios, tengas un frontend, tengas un backend, que tengan cierto tipo de load balancer, que veremos, no lo vamos a cubrir en esta sesión, pero lo veremos en sesiones futuras, internos, ¿no? Que se llaman servicios, y que se puedan hablar entre ellos. Si uno se carga, si uno se cae, puede empezar otro en otra máquina y cosas así, y sea bastante más una disociación entre el tema de cuántas máquinas virtuales, qué infraestructura tengo y qué aplicaciones y servicios estoy corriendo encima de ellas, ¿no? Eso es el problema principal que te solventa Kubernetes, ¿no? Entonces veremos que dentro de lo que es la estructura de una aplicación de Kubernetes hay varias piezas principales, ¿no? Si esto fuera un Lego, empezaríamos con las piezas más pequeñitas, que serían los pods, que serían tu típico cuadrito de una o dos trocitos de Lego. Luego puedes montar varias de esas a un replica set y más allá agruparlos en un deployment, ¿no? Hay otra parte que es súper importante, que son los servicios, que si los deployments, réplicas y pods se encargan de asegurarte que tus contenedores estén corriendo y que se pongan en como lo hayas determinado tú a nivel de topología, de cuántos vas a tener, de dónde van a correr y cosas así, los servicios lo que se encargan es de asegurar que los puedas acceder, ¿no? Que desde fuera, o desde fuera puede ser fuera de Kubernetes o desde dentro de Kubernetes, pero fuera de ese deployment, otra aplicación, otro servicio, pueda accederlo, ¿no? Que tenga una manera fácil a través de una DNS interna de accederlos, ¿no? Y eso también lo cubriremos en un futuro. Hoy nos vamos a centrar en pods. Vale, pues vamos a tirar para adelante un poco. Esta presentación tiene muchas animaciones, que dan muchas vueltas. No me había dado cuenta de esto, si no las hubiera quitado antes. Ya veo un poco del concepto de pets versus cats, ¿no? Es una analogía un poco sanguinaria, pero esto viene del concepto bueno, tú a una mascota la tratas muy bien, la cuidas y te aseguras de darle de comer lo que quiere todos los días y de sacarla a pasear, eso. Mientras que cuando eres un ganadero, por ejemplo, sigues haciendo lo mismo, pero lo haces más a escala, ¿no? No te preocupes en una específica, pero no sé, ¿cuánto tengo que comprar de comida a granel para que todas mis vacas estén sanas y pueda tener un buen precio, ¿no? Entonces, te tiras más para atrás y ves un poco el conjunto más que el individuo, ¿no? O sea, normalmente no le acabas dando nombres a todas tus vacas, mientras que todos los mascotas tienen nombres así específicos. No sé, ¿ahora tienes mascotas? No tengo ninguna mascota. ¿Y vacas? ¿Qué tal? Vacas tampoco. Vacas, vaya. Pero... ¿Y tú tienes mascotas, Víctor? Yo tengo dos ninfas que se llaman Velma y Daphne, que si sabéis un poco de Scooby-Doo, sabréis por qué se llama así. Y bueno, digamos, entonces, un poco lo que comentaba antes, lo que hay que hacer aquí un poco es con la infraestructura es lo mismo, ¿no? Vamos a pasar de dejar de preocuparnos un poco de cada máquina, de conectarnos con SSH para ver si está bien, si necesita que le demos agua. Es un poco estilo Tamagotchi, ¿no? No los tenemos que conectar y ver si vaya que hacer algo y dejar que Kubernetes lo lleve como si fuera nuestro granjero, ¿no? Ahí hay un poco de una historia de esta analogía. Pero tirando ya hacia el tema del pod, es importante saber que el pod es la unidad más pequeña de Kubernetes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo normal a lo mejor sería que fuera el contenedor, ¿no? Pero en general las aplicaciones, o cuando quieres correr una aplicación, debe tener varios procesos, ¿no? Muchas tienen varios procesos y la idea es en contenedores de desasociar eso y tener eso un proceso por contenedor, ¿no? Pero eso no quiere decir que hayan procesos que no tengan que tener un tipo de afinidad, ¿no? Porque tienen que compartir datos o porque tienen que accederse fácilmente o compartir memoria. Quieres que corran juntos, ¿no? Entonces el pod te permite crear esa afinidad, ¿no? Y te permite decir, pues quiero que estos contenedores se ejecuten siempre juntos y cuando quiero decir que quiero 3 de estos, quiero que es 3 de todos, ¿no? No 3 de estos y 2 del otro contenedor, ¿no?
Entonces, crea esa familia de contenedores, los coloca en el mismo grupo que comparten una misma dirección IP, pero también recursos locales, ¿no? Tienen el mismo namespace de networking, tienen acceso a la misma memoria compartida y también pues, pueden acceder a volúmenes compartidos, ¿no? Entonces, entre ellos puedes incluso accederlos por localhost, ¿no? Hay que recordar que los pods son efímeros, ¿no? Que quiere decir que, como hemos dicho antes, no puedes pensar este pod me va a vivir aquí 20 años y lo voy a llamar Pepito. Este pod se puede morir en cualquier momento o venderlo o irse de vacaciones. Entonces, tienes que siempre pensar en que puede entrar uno e irse otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con los estados? Distintos tipos de topologías de pod. Pues aquí tenéis 3 tipos distintas. Una en la que tiene un contenedor solo, otra en la que tiene un contenedor y un volumen asociado a él, y otra en la que tiene 2 contenedores que comparten un volumen, ¿no? Las 3 son topologías apropiadas y que puedes configurar en Kubernetes y se configuran a través de objetos de la API, ¿no? Vale, un poco cubriendo lo que ya habíamos comentado. Esto os lo dejo para que lo veáis luego en las slides. Vale, pues aquí hay unos ejemplos de multicontainers o multiple pods, ¿no? Entonces, a ver, ahora, trivial pursuit aquí. De estos 3, ¿cuáles te parecerían que deberían ser pods distintos y cuáles te parecerían que podrían ser en el mismo contenedor, en el mismo pod, los distintos contenedores? Vale. Yo diría, sin saber muy bien lo que hace PHP FPM, pero tiene pinta de ser un plugin específico de PHP para Nginx, diría que el primero va a ser el mismo pod, que siempre van a ir juntos, y los siguientes dirían que son distintos pods. Entonces, el primero sería un solo pod con 2 contenedores y los 2 siguientes son distintos pods. ¿Y por qué? Bueno, en el caso de Nginx ya lo he explicado, ¿no? Porque parece que es un plugin que tiene que estar junto siempre. En el caso de WordPress y su base de datos, la diferencia es que si lo tengo todo en el mismo pod, entonces si quiero tener, por ejemplo, de repente tengo mucho tráfico en la web y de repente quiero tener 3 instancias distintas de WordPress, entonces si están en el mismo pod también tengo que tener 3 bases de datos con todo lo que ello implica sin haberlo preparado. Entonces, al separarlos yo puedo decir, voy a tener mucho tráfico en la web y puedo hacer 3 instancias de WordPress, pero manteniendo solo una base de datos porque el tráfico de la base de datos va a ser el mismo. En el caso de hacer un clúster de MongoDB, es un caso parecido, ¿no? Yo puedo tener un máster y decidir cuántos esclavos tengo dependiendo del tráfico. Si lo tengo todo en el mismo pod, tiene que ser algo fijo. Muy bien. Una respuesta 100% correcta. ¿Cómo se nota que estás certificada de Kubernetes? Vale, lo único que decir que el PHP FPM es una alternativa, bueno, es un procesador de PHP que te permite exponerlo como página web. Entonces, Nginx de hecho no puede, lo que te ejecuta PHP en general no lo puedes poner directamente como página web y PHP FM hace esa conversión. Yo tampoco soy un experto de PHP, pero eso es lo que me explican la gente del equipo de Bitnami, que son muchos expertos que sobre ello. Pero tienes razón, o sea, en general, porque teniendo en cuenta que quieres escalar un servidor de una aplicación que será de PHP en este caso, me imagino, no podría haber a poner el PHP FPN. Nginx solo no te sirve, ¿no? Porque no puede acceder a esa aplicación. Entonces, mientras que no los quieres poner juntos, porque a lo mejor hay una versión nueva de Nginx y quieres datearla, pero no la de PHP, vale bien que no estén juntos, pero un poco revueltos, ¿no? La ventaja que también tienen es que se pueden comunicar entre ellos por localhost. Y las otras, pues las describió perfectamente, ¿no? Pues no voy a pasar más tiempo ahí, que la gente querrá ver un poco de acción de terminal. Simplemente decir que para crear objetos de Kubernetes normalmente especificas tanto en YAML o como en JSON, ¿no? Puedes hacer las dos, creas un manifiesto, ¿no? Esto es un documento que luego se envía
a la API. Y una manera fácil de hacerlo es a través de la CLI de Kubernetes, se llama kube. Bueno, aquí ahora me tienes que decir tú en qué bando estás. ¿Eres de kubectl o de kubectl? Porque aquí me parece que hay las guerras de pronunciación. Yo soy de kubectl. Yo también. Lo de kubectl me parece demasiado guay. Pero yo soy de kubectl. Pero bueno, nos oirás referirnos a kubectl. Es una herramienta de CLI que lo que hace es básicamente se comunica con la API de Kubernetes, de tu Kubernetes, ¿no? De cualquier clúster que hayas montado o te han dado acceso. Y una manera de crear objetos es pasándole ficheros, manifestos en YAML o en JSON que contengan este formato. Este formato es bastante estándar. Si estás creándolo, el status no se necesita, pero si lo estás leyendo de la API, te verá el status. El status básicamente es lo que está pasando, ¿no? El spec es lo que te gustaría que pasara y la parte de arriba es un poco la descripción del objeto, ¿no? Esto es muy importante, que Kubernetes siempre funciona de esta manera. O sea, todos los objetos de Kubernetes funcionan con este loop en el que es qué es lo que quiero que pase, qué es lo que ha pasado, lo que está pasando ahora mismo, el estado, y tomo una acción si hay una diferencia entre las dos, ¿no? Eso es un loop infinito, como se llama, que la mayoría de los objetos o controladores de Kubernetes corren, que es mirar el estado que he pedido y mirar cómo está la situación e intentar reconciliar esos dos, ¿no? Y eso lo veremos, es un continuo en todas las acciones que tomamos durante las interacciones con Kubernetes. Sí, un poco es por lo que dicen que Kubernetes es self-healing o que se arregla solo, ¿no? Que no en todos los casos es correcto, pero sí funciona mucho así, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás corriendo una de tus aplicaciones como un pod y tu aplicación muere por cualquier cosa, Kubernetes se va a dar cuenta y va a arrancar un nuevo pod de la misma aplicación, ¿no? Y entonces ese estado se mantiene siempre que se puede, ¿no? Sí. Y a nivel de pods, básicamente, la especificación es bastante simple, o la mínima especificación para crear un pod. Luego le puedes añadir bastantes opciones. Si queréis mirar un poco más en detalle las opciones, que las iremos cubriendo a medida que las necesitemos en distintos capítulos, la documentación de Kubernetes tiene una documentación de la API que es muy extensa y puedes verlo todo, ¿no? Pero más allá de eso, pues tenemos aquí lo básico. Es un pod que quiero que corra contenedores. Y fijaros que pone contenedores en plural, ¿no? Esto, para los que saben de YAML, el guioncito sea familiar, pero esto es un mapa de un array de objetos, ¿no? Entonces, el primer objeto es una imagen con un nombre. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varios, ¿no? Como hemos hablado antes, puedes tener múltiples contenedores dentro del mismo pod. Simplemente pondría otro guioncito con imagen, nombre. Eso es lo mínimo, decir, quiero esta imagen y este nombre. También puedes definir pues, argumentos y comandos a correr, definir variables de entorno que quieres que estén presentes, montar ficheros, montar volúmenes. Esto ya lo veremos más adelante. Si lo haces con un fichero de YAML, básicamente esos serían los comandos básicos de kubectl, pero ahora os voy a enseñar un truquillo mucho mejor, que yo creo que cuando estás aprendiendo Kubernetes es lo mejor, que es interaccionar directamente con los objetos a través de kubectl, ir creando y editando los objetos dinámicamente, ¿no? Porque Kubernetes en general y kubectl en específico es bastante buena en darte feedback cuando estás haciendo bien o mal, y entonces para aprender está bastante bien. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado la parte de yo dando ese coñazo. Entonces ahora vamos a pasar a compartir. Vamos a ver un momentito. Ahora puedes no, tengo que darle yo a Stop Share. Ahora, pruébalo. Se ve mi terminal. Sí, se ve. Vietnamis, hay varios. Vietnamis. MacBook Pro ahora, pero ¿qué ha pasado? Yo pensaba que tú eras una chica Ubuntu. Creo que no soy la única ni el único que ha cambiado últimamente. Ups. tirándome indirectas y está presentando. A ver,
Vamos a hacer primero el ejemplo que hemos visto en las slides. Esto es la definición de nuestro pod. La API de Kubernetes se divide en distintos grupos y en distintas versiones. Si no hay grupos, si solo marco la versión, quiere decir que el pod es un objeto core de Kubernetes. Voy a crear este objeto diciendo kubectl. Bueno, antes de eso vamos a ver en qué entorno estoy. Si yo puedo hacer kubectl da mi información de mi clúster y veo que estoy ejecutándolo en local. Esto es una IP que me da Minikube, pero te dice un poco que todo está ejecutándose correctamente. Como todo está ejecutándose correctamente, podemos hacer kubectl apply y me crea mi pod. Y vamos a ver los pods que están ejecutándose en mi clúster. Tengo un pod de Mongo que está ejecutándose, todo correcto, no ha habido que reiniciarlo ninguna vez. Puedo obtener información de ese pod con un comando de kubectl que se llama kubectl describe. Este comando es muy útil, sobre todo para ver cuando las cosas no van tan bien. Si hubiera habido algún problema, en la parte esta de eventos, estos son los eventos de uno de los objetos de Kubernetes, que es el scheduler, que es el que coge esta definición y hace que se ejecute, y puedes obtener información de qué está pasando, ¿no? En este caso podemos ver que el scheduler lo asignó a uno de los nodos de mi clúster, el único que hay, que se llama Minikube, y entonces empezó a obtener la imagen de Bitnami y MongoDB y arrancó el pod y todo fue estupendamente. La otra manera de ejecutar un pod, que el truco que ha comentado Víctor, es utilizando directamente kubectl y está muy bien eso para practicar cosas, ¿no? Aquí estoy ejecutando kubectl y le estoy diciendo que me ejecute un pod que se va a llamar Nginx. O sea, cada objeto en Kubernetes tiene que tener un nombre. Le indico qué imagen quiero que me ejecute y le digo que nunca lo tiene que reiniciar, que va a estar ejecutándose siempre. Como veis, me está diciendo que ha creado un pod que se llama Nginx. Eso de nunca lo ejecutes es un poco un truquillo para que solo te cree un pod y no te cree más cosas. Ya lo cubriremos. Exactamente. Ya iremos viendo que kubectl run puede ejecutar, o sea, puede crearte otros objetos más avanzados de Kubernetes, como un deployment, que ya veremos, o incluso también hacerte un deployment y un servicio a la vez. Pero por ahora solo estamos ejecutando para que nos cree un pod. Vamos a ver la lista de pods que tenemos en nuestro clúster. Ahora tenemos dos ejecutándose, el que teníamos ejecutándose antes, que era Mongo, y el de Nginx. Un truco interesante, por ejemplo, si no me acuerdo cómo se creaba un manifiesto y quiero crear un nuevo manifiesto, un truco interesante para obtener ese manifiesto de vuelta es decirle a kubectl que me dé un pod específico y le digo que me lo devuelva como, o sea, el -o quiere decir output, la salida, y que me lo devuelva directamente como un YAML, en vez de como una tabla, como me está haciendo ahora. Entonces, el YAML que me devuelve es un poco más completo que el que hemos visto porque te incluye datos específicos del pod que se está ejecutándose, no un ejemplo del pod. Pero la mayoría es todo igual, ¿no? La versión de la API, el tipo que es pod, el nombre que es Nginx y el contenedor,
etcétera, etcétera. Y esta parte es lo que comentaba Víctor de el estatus del pod dentro del clúster. Aquí puedes obtener información de qué estado tiene tu pod o cualquiera de los otros objetos en Kubernetes, puedes ver en qué estado se encuentran. En este caso, por ejemplo, tenemos que está ejecutándose, que tiene una IP, que tiene una IP en el pod, un host, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver por aquí? ¿Podemos acceder a ese pod? A lo mejor, para ver si... Pues sí, podemos acceder a ese pod, vamos a verlo. Para acceder a un pod quiere decir que básicamente quiero entrar en el pod ejecutando, por ejemplo, una sesión de Sage, ¿no? La manera de hacer eso, le digo a kubectl que me ejecute de manera interactiva en un pod específico, por ejemplo en Nginx, quiero que me ejecute una sesión de Sage. Esto lo que hace es permitirte entrar en el container y a partir de entonces ya estás dentro de tu container. Puedes ver que tienes aquí unos archivos de HTML por defecto en el container, pero si hago ls en el directorio root, puedo ver que es toda la imagen del container, puedo ver logs, etcétera, etcétera. Y eso está bien también cuando estás aprendiendo para ver un poco lo que está pasando con el contenedor y cómo se exponen las cosas. En general, no es una cosa que tengas que hacer porque no tienes, como hemos comentado antes, hay que salirse de la mentalidad de conectarse para hacer mantenimiento, ¿no? Eso es más que nada de debuguear, de mirar a ver cómo están las cosas, conectarte. Sí, de hecho hay una manera un poco más fácil de ver los logs de tu contenedor sin necesidad de entrar en el contenedor, que es kubectl logs y el nombre de tu contenedor. Y como vemos, accedemos directamente a los logs del contenedor sin necesidad de, primero ni sin necesidad de entrar en el container, hacer un cat de var log, nada de eso, ¿no? Directamente aquí podemos verlo. Vale. Ya para acabar, vamos a enseñar cómo abrimos un puerto directamente a ese pod, que es, no, lo haríamos a través de un servidor, pero que no nos da tiempo, y ya nos despedimos. Sí, una manera fácil de acceder a tu pod es utilizando un comando de kubectl que se llama port forward, que básicamente lo que hace es hacer un túnel entre un puerto de tu máquina local a un puerto del container. ¿En qué puerto está escuchando el container? ¿Lo sabemos? Normalmente es en el 80, creo, en el 80. Vamos a verlo. Pero claro, no le hemos dicho que escuchara ningún puerto cuando lo hemos lanzado. Entonces por defecto de la imagen de Bitnami, ¿no? Sí. Vamos a probar en el 80. Vamos a probar en el 80 o en el 8080. Vamos a probar los dos. No puede escuchar en el 80, pues vamos a probar en el 8080. Parece que está ir un poco mejor. Ahora mismo, si solo le indico un puerto, utiliza el mismo puerto en mi máquina local que en la máquina del... A ver, échale un call a ver qué te pasa. Como vemos, tenemos aquí que hemos podido acceder al puerto donde está escuchando el container de Nginx y obtengo el index.html por defecto de Nginx. Genial. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con pods. Las siguientes sesiones solamente cubriremos más cómo hacer que ese pod se restartee solo, o sea, cuando se muera se levante, que a través del deployment, incluso mejor no da tiempo a hablar un poquito de servicios. Intentaremos sacar, no sé,
esa sesión la semana que viene o algo así. Y bueno, ya nos vamos hablando. Luego, a ver qué tal, si le gusta a la gente, si hay feedback que le gustaría ver otras cosas, pues también podemos hacer secciones específicas. Bueno, Ara, muchas gracias por presentarnos el pod y enseñarnos esa super terminal, esos skills de terminal que tienes. Y hasta muy pronto. Venga, chao. Gracias.